tiempo, nos vamos con la siguiente ponente, por favor. Es la doctora Mónica Manrique Díez. Ella es médica pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es paliativista pediatra de la Universidad Autónoma de México. Se formó en el Instituto Nacional de Pediatría. Es magíster en bioética de la Universidad El Bosque, en Bogotá, Colombia. Y es coordinadora de cuidado paliativo pediátrico en el Hospital San Ignacio. Es docente clínico adjunto de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y el tema con el que nos apoyará es el de adecuación del esfuerzo terapéutico, una estrategia profesionalmente bondadosa. Adelante, doctora Mónica. Bueno, hola a todos. ¿Ahí me escuchan bien, doctor Julito? Creo que sí. Perfecto. Yo feliz de verte, aunque sea por aquí. Y bueno, muchísimas gracias a ti por esta invitación tan agradable para mí realmente. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, quisiera saber desde dónde están conectados en este momento. Vamos a hablar de un tema que genera mucha controversia y tiene diferentes puntos de vista y miradas, así que vamos a tratar de hacerlo lo más objetivo posible desde una mirada bioética clara. Entonces, comencemos. Yo los voy leyendo por acá, desde dónde más están conectados, desde Guanajuato. ¿Y habrá alguien de Colombia? Ah, Camila, bienvenida. Bueno, este título se lo dio Julito y dije, me encanta ese título. Creo que esta es una estrategia sin duda alguna profesionalmente bondadosa, así que vamos a hacerla mucho más bondadosa, espero, en esta charla, porque aún nos da mucho temor la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y este tema del que les voy a hablar, pues no es nuevo, este es nuestro mapa de ruta, vamos a hablar de alguna introducción, conceptos, bases éticas y legales para realizar la adecuación del esfuerzo terapéutico, vamos a hablar del interés superior del menor, vamos a responder algunas preguntas prácticas, porque muchas veces hablamos de esto teóricamente y a la hora de ponerlo en práctica nos cuesta mucho trabajo, y algunas conclusiones al respecto para llevar a casa. Entonces, aquí hay algunos artículos que hablan de esto que llamamos adecuación, limitación, reorientación, y el problema sigue siendo que no hay una nomenclatura universal para hablar de esto, que debería ser universalmente llamado adecuación del esfuerzo terapéutico y no limitación. La limitación es una palabra que se usó por muchísimo tiempo y genera mucho disconfort en general en las familias y rompe un poco la comunicación con las familias. Y entonces esta charla, además de todo, es una invitación de pasar de la limitación a la adecuación. Los avances tecnológicos sin duda alguna han hecho que nuestros niños con condiciones amenazantes y limitantes de la vida, pues ahora tengan mayor supervivencia, pero a veces con una carga de enfermedad altísima, con una carga de morbilidad y de funcionalidad altísima, pues que genera mucho deterioro, mucho compromiso en la calidad de vida. Y entonces, ¿por qué no hablar de limitación? Porque es que nosotros no estamos limitando o negando algo que sea beneficioso o que está indicado para ese paciente. Nosotros lo que estamos haciendo es un cambio según la trayectoria de enfermedad de cada paciente. Esto no se limita o se suspende porque nosotros queramos o porque creemos que se beneficia, pero se lo vamos a quitar. Y eso es lo que traduce finalmente la limitación, sino que se redirecciona, se adecúa según la trayectoria de la enfermedad del paciente. Cuando nosotros hablamos de limitación, el paciente está entendiendo no hay nada más que hacer. Y esto es un término que debemos evitar a toda costa en nuestra práctica médica. El imaginario de que nuestros niños siguen gozando de buena salud y no tienen enfermedades catastróficas, condiciones crónicas complejas, amenazantes o limitantes de la vida, nos hace todavía dudar de hacer intervenciones como estas, como la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y como les decía, la ausencia de una nomenclatura universal hace que sigamos hablando y cada uno hablando nuestro idioma, no iniciar, suspender, órdenes de no reanimación, limitar, reorientar, pero al final debería haber una literatura universal que cuando traducimos al inglés, realmente la que existe es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, ¿por qué hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico? Porque en nuestra práctica médica y más en la práctica pediátrica siempre debe haber un balance entre el beneficio y las cargas. No somos solo salvadores de vida como máxima médica y que muchas veces nos enseñaron a esto. Necesitamos salvar la vida. La vida
salvada solamente pensada desde una vida biológica y no efectiva tiene una carga altísima. Y entonces estas cargas pueden llegar a ser mucho más significativas que el beneficio. Cargas que persisten a pesar de tratarlas o a pesar de la paliación, como el dolor, la disnea, los síntomas, ansiedad, miedo, angustia en las familias. Y por eso es tan importante que en nuestra práctica nos preguntemos realmente en qué estamos y para dónde vamos. En esa balanza en la que deberíamos todos los días poner nuestras intervenciones, realmente esos beneficios tienen ponderancia sobre las cargas que tienen la enfermedad, las intervenciones, el tratamiento. Y entonces, siempre que tomamos decisiones, o generalmente en el ámbito pediátrico, utilizamos la palabra futilidad para hablar de esas intervenciones. Y entonces, vamos a hacer un paréntesis acá en la palabra futilidad, porque muchas veces nuestras historias, nuestras notas dicen paciente con mal pronóstico vital y funcional, se realiza una adecuación del esfuerzo terapéutico y se evitarán intervenciones fútiles. Y esto generalmente es lo que nosotros reflexionamos frente a una intervención fútil, que no otorga beneficio, que fisiológicamente es fútil. Y una cosa es la futilidad cualitativa y otra la cuantitativa, y ya la vamos a hablar, porque son potencialmente deleterias y tienen mayor riesgo que beneficio. Y entonces empezamos a evaluar opciones razonables y cuáles son los objetivos de nuestras intervenciones. Pero quiero que reflexionemos y entendamos un poquito por qué a veces no es suficiente hablar de futilidad. Y entonces resulta que la futilidad, y aquí está la definición un poco precisa para que la detallen, y es ese acto médico, cualquiera que sea, cualquier intervención, medicamento, lo que sea, que clínicamente es ineficaz, no mejoran el pronóstico o los síntomas, o porque se prevén más perjuicios o daños de todo tipo. Y entonces no está recomendable para ese paciente. Pero resulta que hablamos de una futilidad cualitativa o fisiológica y una futilidad cuantitativa y cualitativa. Y a veces las usamos indistintamente. Cuando hablamos de futilidad fisiológica y se refiere a que ese tratamiento o esa intervención pues no va a cumplir ese objetivo fisiológico previsto. Por ejemplo, tengo un neonato con una hipoplasia pulmonar bilateral y resulta que lo voy a ventilar para poder ayudarlo a respirar porque pues tiene hipoplasia pulmonar bilateral severísima. ¿Realmente tiene beneficio ese ventilador en un paciente que no tiene pulmones completamente desarrollados? Posiblemente ahí estemos hablando de una futilidad fisiológica. Pero cuando hablamos de una futilidad cualitativa o una inutilidad cualitativa, y esto es mucho más difícil, porque esta es un poquito más difícil más fácil de objetivizar, perdón. Pero esta cualitativa termina siendo un juicio de valor. Entonces el médico en su juicio de valor considera que no hay una perspectiva razonable de beneficio en términos de sufrimiento o en términos de calidad de vida o una supervivencia con una mala calidad de vida o en términos económicos. Y entonces, miren que no es lo mismo. Ejemplo de esta futilidad cualitativa. Entonces, un paciente está en la UCI con una leucemia mieloide aguda, tercera recaída en falla multiorgánica, y dentro de los órganos que está comprometido es el riñón, por ejemplo. Y entonces vamos a hacer una diálisis para intentar mejorar ese riñón. ¿Habría una futilidad aquí cualitativa? Posiblemente no, porque esa diálisis va a hacer lo que ese riñón en ese momento no puede hacer. Pero globalmente es útil, es beneficioso, hay una futilidad global si lo miramos así como usualmente lo miramos indistintamente. El paciente está en falla multiorgánica, sin posibilidades de curación o de recuperación. Necesitamos curar solamente el riñón. Si somos estrictos, ahí no habría una futilidad cualitativa. Entonces, lo que les quiero decir con esto, que lo usamos a veces indistintamente como futilidad en general, es que muchas veces debemos tener otras justificaciones que no sean solamente la futilidad en la toma de decisiones, que nos ayuda muchísimo cuando lo vemos globalmente, por supuesto. Pero
Creo que a veces nos quedamos cortos en la palabra futilidad cuando vamos a tomar decisiones, cualquiera que sea, en nuestra práctica médica. ¿Y qué otras justificaciones pueden ayudar al concepto de futilidad? El tratamiento se suspende adecuadamente cuando no va con las preferencias del paciente, cuando no va a favor del interés superior de ese paciente, o cuando el razonamiento, que sin duda alguna ningún sistema de salud, por más dinero que tenga, pues es ilimitado. Entonces, estas son otras consideraciones que hay que tener en cuenta más allá de la palabra futilidad. Y ahora sí hablemos de qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y esta adecuación del esfuerzo terapéutico es ese ajuste de tratamientos y objetivos según la trayectoria de enfermedad del paciente, según la situación clínica del paciente. ¿Por qué? Pues porque presenta una enfermedad avanzada, irreversible, terminal, y no se cumple con los propósitos o con los principios de proporcionalidad terapéutica o no van a favor de ese interés superior del paciente. Y hay dos cosas grandes que tiene esta definición, y es no iniciar o suspender cualquier intervención. Estamos hablando de intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, que resultan solamente en sufrimiento o en prolongar ese proceso de morir muchas veces, aunque debemos recordar que adecuación no es sinónimo de fin de vida, y ya hablamos un poquito de esto, que a veces solemos confundir los conceptos. Y entonces no iniciar o suspender son las bases de esa adecuación. Y hay bases éticas y legales que sustentan de forma adecuada esa reorientación o adecuación del esfuerzo terapéutico que todavía nos cuesta muchísimo trabajo realizar. Y además nos da mucho miedo. En general, seguimos haciendo una medicina un poquito a la defensiva por las repercusiones médico-legales que suelen tener las diferentes acciones médicas. Y entonces, desde una mirada principialista de Buchan y Childress, recuerde que estos solamente son algunos de los principios de la bioética. Esta no es la bioética en sí misma, pero es quizás los que más utilizamos a la hora de tomar decisiones. Entonces está la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Beneficencia, ¿qué nos dice la beneficencia? Pues hace parte de nuestra lex artis, hace parte de tener en cuenta siempre el mayor beneficio con el menor perjuicio, hace parte de pensar siempre en el interés superior del menor. La no maleficencia de evitar la desproporcionalidad terapéutica o lo que nosotros llamamos obstinación terapéutica, y ahorita hablamos de corregir palabras como el encarnizamiento terapéutico, porque al final nosotros no queremos hacer eso, nosotros no agarramos al paciente y no lo hacemos de mal, muchas veces de verdad queremos salvar la vida a lo que dé, sin pensar un poco en lo que le espera a este paciente a futuro. Y la autonomía, recordemos que en pediatría esa autonomía es progresiva, y la justicia, como lo hablábamos, no tenemos recursos ilimitados por más adinerada que sea la nación donde estemos. ¿Y esto en qué se traduce en términos prácticos? Entonces, beneficencia, pronóstico. ¿Qué pronóstico tiene este paciente? ¿Y eso que vamos a hacer beneficia a ese pronóstico? No maleficencia, hablamos de calidad de vida. ¿Qué calidad de vida le espera a ese paciente? ¿Qué funcionalidad le espera a ese paciente en términos prácticos? Distribución de recursos, cuando hablamos de la justicia, la autonomía, recuerden que en pediatría hablamos de una autonomía que inicialmente es sustituta, subrogada, y que posteriormente y se va haciendo progresiva con el crecimiento del paciente y su desarrollo físico, cognitivo, etc. Y en Colombia hay que conocer las leyes de cada país. En Colombia tenemos la resolución 229 del 2020 que define claramente la adecuación del esfuerzo terapéutico y que a toda consta deberíamos evitar la obstinación terapéutica. Y entonces hablemos de esto que es el interés superior del menor, que debería regir todas las decisiones que tomamos, sobre todo en pediatría. Y entonces el Nobel Council on Bioethics habla de 5 aspectos para poder objetivizar ese interés superior del menor, que a veces se vuelve tan subjetivo, porque una cosa puede creer y pensar el papá que es lo que más beneficia a ese menor, y al final los papás, en teoría y en general, siendo los tutores legales mayores benefactores y entienden a su hijo como sujeto de derecho, muchas veces también nosotros tenemos que reflexionar que la toma de decisiones no la están haciendo realmente como su hijo sujeto de derecho, sino pues con base en sus sentimientos, creencias y valores personales. Y eso nos lleva a perdernos un poco en el camino de lo que realmente es el interés superior de ese paciente o de ese menor de edad. Y entonces estos 5 aspectos deberíamos tenerlos en cuenta para hablar de ese interés superior.
el nivel de sufrimiento o de dolor o de angustia mental que produce el tratamiento o el procedimiento que vamos a realizar con ese paciente. ¿Cuáles son los beneficios que se pretenden alcanzar con el tratamiento? ¿Este paciente puede vivir sin soporte avanzado o va a estar conectado a un ventilador el resto de la vida con una parálisis cerebral o en un estado vegetativo permanente? ¿Podrá relacionarse con los demás? Y esto tiene mucho que ver con la calidad de vida, porque la calidad de vida termina siendo un juicio de valor. Sin embargo, una forma más objetiva de verla es qué tanto podré desarrollar las capacidades para establecer relaciones sociales e intelectuales. ¿Podrá hacerlo este paciente? ¿Qué tanto el tratamiento prolonga esa vida efectiva, más allá de solamente la vida biológica, que no es solamente respirar? ¿O estoy más bien prolongando el proceso de morir al que definitivamente va a terminar llegando ese paciente? ¿Qué tantos cuidados puede recibir por parte de un sistema sanitario y por parte de una familia ese paciente que va a requerir cuidados crónicos? Y por supuesto que los sentimientos, los valores de cada niño y de cada familia son muy importantes a tener en cuenta en este interés superior del paciente. Y hablábamos de no iniciar o suspender. Y quiero decirles que esto es ética, legal y moralmente equivalente, aunque psicológica y culturalmente no lo sea. Y en general, en la pediatría y en la medicina, nos cuesta muchísimo más suspender a no iniciar. Y entonces por esto es como reflexionemos antes de ingresar a un paciente a la UCI, reanimarlo, ponerle todo el soporte, si realmente tiene un beneficio que supere considerablemente el daño o los riesgos que podría tener este paciente, porque una vez allá va a ser muchísimo más difícil empezar una adecuación con la suspensión de ciertas medidas que al final terminan siendo moralmente angustiantes para el equipo de salud. Y entonces miren este estudio que se hizo en Chile y hablan de limitación, y miren que este estudio no es muy antiguo, y hablan pues la limitación del esfuerzo terapéutico y la caracterización. Respondieron 126 médicos de 34 unidades de cuidado intensivo en Chile, y el 34% consideró que existían diferencias éticas entre no iniciar o retirar un determinado tratamiento. Y quiero decirles que esto pues no es así, no hay diferencias éticas, aunque sí haya diferencias para el personal de salud cuando ejerce la medicina, sí las hay, y estas fueron las principales acciones o las principales cosas que hicieron cuando limitaron ese esfuerzo. Hay intervenciones que están más descritas en la literatura y que parecieran universalmente más realizables que otras, y ya vamos a hablar un poquito de esto. La mayoría pues tenía órdenes de no reanimación o no, de no iniciar ciertos tratamientos, o miren que es muy variado, pero generalmente les cuesta muchísimo más empezar a desescalonar los tratamientos que iniciarlos. Entonces, vamos a responder a ciertas preguntas prácticas a las que nos vamos a encontrar y a topar en nuestra práctica médica. ¿A quién se le hace una adecuación? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué forma? Entonces, ¿quién? ¿A quién se le hace una adecuación del esfuerzo terapéutico? Y entonces, esta es the Royal College of Pediatrics and Child Health, hace unas primeras consideraciones y reflexiones en el 2004 y las resume en el 2015. Entonces, en el 2004 nos decía, piense en hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico en pacientes con muerte cerebral, en pacientes con estado vegetativo permanente, en situaciones de no oportunidad, es decir, donde solo se prolonga el proceso de morir, no hay ninguna posibilidad de curación o de recuperación, en situaciones sin propósito, es decir, situaciones donde se pudiera sobrevivir, pero la carga de la morbilidad o de la condición es mucho más alta, o el daño a nivel neurológico es altísimo y esa supervivencia realmente tiene un propósito, o situaciones inaguantables o indeseables donde el paciente o donde la familia dice no podemos más con esta condición, no queremos ver a nuestro hijo en esta situación, no queremos que ingrese más a la UCI, no queremos que lo intuben nuevamente cuando haga una neumonía. Son recomendaciones y, como les decía, en el 2015 las reafirma y las resume un poco. Y entonces creo que esto resume todo lo que deberíamos reflexionar nosotros para pensar en si ese paciente se beneficia de una adecuación del esfuerzo terapéutico. La vida está limitada en la cantidad y el tratamiento no es capaz de prolongar la vida significativamente, no solamente hablando de vida biológica, sino de vida efectiva.
La vida está limitada en calidad y el tratamiento podría prolongar la vida, pero no alivia la carga de la enfermedad ni su tratamiento. Y en casos pues, de rechazo al tratamiento, que sería como esta parte de inaguantable o indeseable. Hay otros autores que dicen, bueno, sí, bueno conocer esto, pero esto es sencillísimo. En 2 momentos hay que pensar en una adecuación del esfuerzo terapéutico. Pacientes que de forma aguda presentan una condición irreversible y que sabemos que realmente no hay posibilidades de curación o de recuperación y tienen un compromiso funcional altísimo, o pacientes crónicos que tienen condiciones o patologías amenazantes o limitantes de la vida que han pasado ese punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, recuerden que, como dicen allá en México, es la cima de la resbaladilla, es el punto de no retorno, este punto que marca el comienzo de la fase terminal de la enfermedad. El paciente tiene más síntomas, tiene más dolor, tiene más disnea, es más difícil manejarlo, tiene más intercurrencias, está menos tiempo libre de enfermedad, se lo pasa hospitalizado, el médico se lo pasa valorándolo, son más difíciles de manejar los síntomas, cada vez tiene más. Y esos 2 momentos, dicen, piense y reflexione como equipo si es el momento para realizar una adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Cuándo? Entonces decimos, bueno, listo, ¿quiénes? Vamos, ¿ahora cuándo? Y entonces recordemos que no hay un momento específico en el tiempo. Es necesario contemplar todo esto que ustedes ven acá, la condición del paciente, la trayectoria de la enfermedad, la evidencia científica frente al pronóstico de ese paciente y tener un plazo en mente prudente para tener todas estas consideraciones sobre la mesa y poderlas hablar como equipo. Y entonces cuando realizamos una adecuación del esfuerzo terapéutico hay 2 posibilidades únicamente. El paciente se sobrepone a ese evento agudo o realmente solamente estábamos postergando o prolongando ese proceso de morir y sin duda alguna apenas bajemos la adrenalina, pues ese paciente va a ingresar a un cuidado de fin de vida. Pero no son lo mismo y no necesariamente todo paciente adecuado va a fallecer o por lo menos no inmediatamente. Y es muy importante que tengamos en cuenta que este paciente que se adecúa en un momento dado se puede ir evaluando de forma dinámica si su condición cambia. Generalmente no sucede y es muy importante tener de ahí en adelante claridad con la familia y con el equipo cuáles serán los objetivos de tratamiento o de intervenciones de ahí en adelante. Este paciente, dada la severidad de su condición, no tiene criterios para ingresar a la UCI nuevamente, por ejemplo, o para realizar una nueva reanimación y todo el equipo pueda trabajar sobre esa adecuación del esfuerzo terapéutico de ahí en adelante también, no solamente en el momento. Y entonces hay que tener en cuenta todo, qué pasó, cuáles son los hechos, cuál es el evento agudo, cuál es el evento crónico, toda la historia clínica que al final nos marca el mapa de ruta, cuáles son los valores de esa familia, no del médico, porque quiero decirles que todavía nos pasa y es que seguimos poniendo nuestros valores, nuestras creencias personales por encima del beneficio y el mayor interés del paciente. Y esto sí genera muchos conflictos éticos y genera mucha angustia moral cuando creo que estoy haciendo el mal por mis valores o por mis creencias. Y siempre ponderar el beneficio y la proporcionalidad de todas nuestras acciones médicas. No podemos seguir siendo solo técnicos científicos. Nosotros no vamos por el mundo salvando vidas. ¿Vidas a qué costo? ¿Vidas? ¿Qué vidas? Y entonces, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo hacemos una adecuación? La adecuación puede ser planteada por el paciente, por la familia o por el profesional de la salud. Lo que más se ha visto en la literatura es que es generalmente realizada por el personal de salud, dialogada con la familia y pues por supuesto que se tiene en cuenta, y esto digamos que lo hablamos más en el paciente pediátrico, en los adultos con su autonomía, pues los que más deciden qué quieren y qué no quieren, en los niños es un poquito más difícil. Y acá hablamos de un nuevo concepto que está muy de moda, que a mí me gusta, pero no me gusta. Creo que es necesario negociar muchas veces con la familia muchas cosas, hace parte de la comunicación, hace parte de el derecho que tienen, por supuesto, son los máximos defensores de su hijo y en teoría velan por ese interés superior. Y entonces hablamos de esa zona de discreción parental. Esa zona protege la autonomía de los padres y su derecho a decidir en beneficio a ese menor y se acogen a ese principio de no daño. Entonces lo que pasa es que reconocen esa amplia brecha que existe en lo que se considera óptimo para el paciente y lo que le podría generar daño. ¿Eso en qué se traduce finalmente? En que esta zona de discreción parental tolera intervenciones subóptimas siempre y cuando no puedan dañar al paciente.
Esto pues genera muchísima controversia, esto es muy de Estados Unidos y cada vez está más, digamos, en furor esta zona de discreción parental, pero ahorita hablamos un poquito más de eso más adelante y es si todas las decisiones necesariamente son de los padres. ¿Y cómo se hace? Finalmente, el resumen de cómo se hace es registre en la historia clínica qué es lo que está pasando con este paciente. Entonces es un paciente que tiene la segunda recaída de leucemia, que ya no tiene opción de ir a trasplante, que está en falla multiorgánica, que realmente a pesar de todo el esfuerzo terapéutico no ha respondido a las intervenciones instauradas y en que debería empezar a plantearse cuál es el beneficio, en qué estamos y para dónde vamos, y en la junta multidisciplinaria o interdisciplinaria hablar si es beneficioso una adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces ustedes pueden usar el mapa de ruta que quieran. Hay muchísimos modelos que les pueden ayudar un poquito a esclarecer esa ruta a seguir. Más allá de un algoritmo es lo que yo voy a escribir en la historia clínica, porque al final ese va a ser mi documento legal y soporte que diga este paciente realmente pues se beneficiaba de la adecuación del esfuerzo terapéutico por esto, esto y esto. En este que les presento acá, miren que seguimos hablando de limitación. Recuerden que no hablamos de limitación, no estamos limitando nada. Estamos reorientando todas las medidas con este paciente. Y entonces hay que hacer una evaluación, más allá de la futilidad, ya lo hablamos, qué va a pasar con este paciente, cuál es su calidad de vida, cuál es el pronóstico, cuáles son los posibles desenlaces. Considerar, por supuesto, siempre las preferencias del paciente, teniendo en cuenta su autonomía progresiva o en la familia. Cuando decidimos que este paciente realmente deberíamos por lo menos poner sobre la mesa cuáles son sus posibilidades reales de curación o de recuperación, o si solamente estamos prolongando el proceso de morir en sí mismo, pues hay que hacer una evaluación multidisciplinaria o interdisciplinaria y tener en cuenta. ¿Hacemos una adecuación del esfuerzo terapéutico? Sí, pues entonces hay que comunicarlo con la familia, pero no es que el paciente estaba bien y yo ahorita voy a sentar a la familia a decirle que lo decidimos adecuar. Es un paciente que viene en un franco declive o en un franco deterioro de la funcionalidad o que definitivamente no ha respondido a las medidas o a las intervenciones que hemos realizado y por eso estamos hablando de adecuación del esfuerzo terapéutico. Eso quiere decir que venimos de un camino de comunicación asertiva, efectiva y colaborativa con la familia y con el equipo de salud. Esto no es súbito y, por supuesto, desde antes hemos venido diciéndole Pedrito viene mal, las cosas no han resultado, las intervenciones, ya no hay opciones curativas, a pesar de todo nuestro esfuerzo terapéutico hemos llegado al techo terapéutico, sin contar con nuevas medidas que permitan su curación o su recuperación. Vamos a hacer una junta y vamos a determinar cuáles son las opciones con Pedrito, por ejemplo. Entonces, si definimos que sí y la familia está de acuerdo, se realiza una adecuación del esfuerzo terapéutico. Si no, la familia no está de acuerdo, doctora, yo no quiero que, muchas veces nos dicen que maten a mi hijo o es que lo van a desconectar y bueno, estas son palabras muy fuertes. Y recuerden que esta familia no está furiosa con nosotros, no es que nos van a hacer algo a nosotros, esta familia realmente está en negociaciones con la vida, está furiosa con la vida por el momento que les está tocando pasar. Y es posible que no es que digan no, no quiero, sino que necesiten tiempo. Y tenemos que aprender a conocer las familias, necesitan tiempo para entender la información, necesitan tiempo para digerir todo lo que está pasando, necesitan diferentes momentos de comunicación que ya lo van a ver con el doctor Julio y que es tan importante aprender a conocer las familias para poder dar esa información. Cuando decidimos que si hacemos una adecuación del esfuerzo terapéutico, pues nos toca plantear cómo lo vamos a hacer. No vamos a iniciar, no vamos a escalonar en el manejo que tiene el paciente en estos momentos, pero además a corto plazo vamos a empezar a retirar algunas intervenciones porque realmente solo estamos postergando el proceso de morir o porque realmente no tienen ningún beneficio o están a favor de ese interés superior del paciente. Entonces, todo eso debe quedar planteadísimo en la historia. No solo se realiza adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? No iniciar, no escalonar, este es el techo terapéutico y a corto tiempo o en un tiempo prudente empezar a hacer una disminución de ciertas intervenciones que realmente nos llevan a un beneficio real. Si la familia dice que no, posiblemente tengamos que reevaluarlo
y irlo hablando con el tiempo, digamos, dándoles un poco más de tiempo a, a que digieran toda esta información que les acabamos de dar. Pero ¿qué pasa si la familia definitivamente rechaza? Pero rechaza y estamos frente a un pronóstico absolutamente desfavorable, sin posibilidades no solo de curación o de recuperación, sino que este paciente no ha ingresado a un cuidado de fin de vida porque tenemos 10 soportes, un ventilador, está en terapia ECMO, o sea, apenas le bajemos un cc a la noradrena, sabemos que este paciente va a fallecer, que no hay forma de cambiar la trayectoria de la enfermedad, que no hay forma de revertir la condición de fin de vida en la que se encuentra este paciente. Y esta familia es un poco obstinada, ahí sí, en continuar con el esfuerzo terapéutico. Y entonces necesitamos entender el principio de negociación y resolución de conflictos. Necesitamos hablar muchas veces con esta familia. Y no es que esto sea un juicio de valor que yo creo, señora, que es lo mejor. No. Realmente hablemos de hechos reales, diagnóstico, pronóstico y desenlaces. Siempre en nuestra práctica médica debe primar el interés superior del paciente, la no maleficencia. Nosotros no, el principio de la medicina por excelencia no es salvar vidas, es primero no hacer daño. Y eso a veces lo dejamos de lado. Siempre debemos anticiparnos de los beneficios sobre las cargas. Como les decía, no es que esto es de ahora, la señora, su hija ayer estaba perfecta, que puede pasar, porque así son nuestros pacientes, pero si tenemos un paciente que viene en declive y viene crítico, pues no podemos alimentar expectativas irreales. Y aquí hay algo que es controvertido y que genera mucha angustia, pero es que idealmente el consenso es lo que queremos todos, por supuesto, con las familias y entre el equipo. Pero hay decisiones que son netamente médicas y esto es soportable desde la ética. Nosotros no podemos dañar a un paciente ni obstinarnos y nunca puede ser la base de una buena práctica médica solamente porque hay desacuerdos y porque priman los valores y preferencias o de otro personal de la salud o de una familia y empezamos a dañar a un paciente. Entonces creo que eso nos tiene que hacer reflexionar mucho en que esto tiene bases éticas, legales, que nos respaldan y que no podemos seguir haciendo de más creyendo que eso hace parte de una buena práctica médica. Y entonces, ¿qué? Hay cosas universalmente aceptables, ventilación, soporte inotrópico, lo vamos a quitar o lo vamos a ir suspendiendo, pero hay otras que generan mucha controversia como la alimentación y la nutrición. Y es muy importante que donde ustedes estén y en sus bases legales en cada país, pues sepan si la nutrición y la hidratación es un cuidado básico o es una intervención más, un medicamento más que pudiera y que es éticamente respaldable su suspensión. Porque ustedes saben y todos sabemos que culturalmente la alimentación, la nutrición, pues tiene una carga para la familia que termina siendo y para el mismo personal de salud. Y entonces esto sigue generando muchísimas controversias. Y creo que es importante entonces que nos preguntamos, ¿la muerte ocurrirá como parte de la evolución natural de la enfermedad cuando suspendamos esa nutrición y esa hidratación? ¿O realmente puede ser como parte de la deshidratación o la inanición a la que llevemos a ese paciente? Y cuando logremos responder esta pregunta, entonces sabremos si es un cuidado más básico o una terapia médica más, un tratamiento más, que es éticamente sustentable su suspensión. Algunas cuestiones prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces estamos hablando de la UCI, pero entonces, ¿qué pasa con estos pacientes neurológicos que llevan mucho tiempo soportados, al final, pues sin posibilidades de recuperación ni que su calidad de vida mejore, por el contrario, cada vez va peor su calidad de vida? Creo que es muy importante acá que mantengamos, por ejemplo, ese ventilador en parámetros estables, sin empezar a subir y a bajar cada vez que el paciente presenta algún tipo de intercurrencia. Y lo mismo en los recién nacidos. En los recién nacidos, reflexionemos. ¿Qué pasa con esos recién nacidos fuera del límite de la viabilidad? O los que tienen trisomía 13, 18, que tienen un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que no puede ir a una corrección quirúrgica. Es necesario, ojalá pudiéramos ver a estas maternas desde el periodo prenatal y hablar con ellas de los planes anticipados de cuidado y no entrar a intervenciones que realmente puedan dañar o lastimar a nuestros niños.
Siempre alivio de todos los síntomas, por supuesto si este paciente entra a fin de vida, muchísimo más, y adecuación del esfuerzo terapéutico no es sinónimo del final de la vida y eso es muy importante y muchos van a fallecer, sí, pero como parte de la evolución natural de la enfermedad, algunos otros podrán sobreponerse y es muy importante de ahí en adelante tener claridad frente a los objetivos de cuidado y manejo con este paciente, siempre acompañando a los pacientes, que nunca sientan que la adecuación es sinónimo de mistanasia. Y entonces, para llevar a casa, muy importante, la adecuación del esfuerzo terapéutico cuenta con bases éticas, legales y morales. No es eutanasia ni eutanasia pasiva, por favor. Requiere un proceso individualizado. Esto no es un algoritmo ni es una receta. Requiere un trabajo en equipo, una comunicación colaborativa, asertiva y efectiva con las familias. Tenemos que evitar los extremos terapéuticos, ni la mistanasia ni la distanasia serán en algún momento parte de nuestra buena práctica médica. Sigue habiendo barreras en su conocimiento e implementación, lo que nos impide llevarlo a cabo. No limitamos, adecuamos o reorientamos. No se hace para que el paciente fallezca, por favor, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos para que podamos comunicarlo con la familia. Continuar siempre lo que hace bien y desescalonar o suspender lo que hace mal al paciente, porque a veces hasta nos quedamos sin accesos por utilizar tantos medicamentos. Y los invito a leer este libro, ¿Por qué me han reanimado? Creo que es el resumen de esta presentación y es un paciente que en algún momento le pregunta a su mamá ¿por qué me han reanimado? Muchas gracias. Al contrario, Moni, muy buenas tardes, Moni. Muchísimas gracias por ese tema tan interesante, tan polémico, del que tanto conocimiento necesitamos, porque muchas veces cuando un paciente ya no está en la expectativa de curación y ha tenido un punto de inflexión donde lo que resta es sí o sí la muerte y sobrevienen muchas molestias, cuando se plantea un escenario de este tipo, muchas veces el personal de salud considera que estamos dejando de hacer cosas, ¿no? Y el proponer una adecuación del esfuerzo terapéutico, como bien lo mencionas, es un acto humano. Es humano, por supuesto es el resultado de un consenso muy importante entre todo el equipo de trabajo, entre todo el equipo multidisciplinario, los tratantes, etcétera, y sobre todo consensuarlo con la familia. Una vez que se platica esto, me parece que es el acto más digno y humano que se le puede ofrecer a un paciente con tal situación. Te agradezco mucho tu ponencia, sé que has escrito al respecto, de verdad muchísimas gracias. No sé si alguien aquí presencial o virtual nos quiera preguntar algo. Nos han generado varias preguntas, vamos un poquito desfasados en el tiempo y sin embargo, bueno, igual y podemos contestar. En algún momento nos pregunta Alma Gutiérrez, ¿qué sugerencia nos puede dar en los casos en los que no tenemos mucho tiempo para poder preparar a la familia? Por ejemplo, en los casos de prematuros extremos o con malformaciones congénitas. No sé si nos quieras apoyar, Moni. Pues sí, sin duda alguna, ojalá siempre tuviéramos el tiempo para preparar a las familias. En los casos de los pacientes o de las maternas que vienen con fetos con condiciones limitantes de la vida, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, las estoy viendo o les está viendo cuidado paliativo para hacer unos planes anticipados de cuidado. Paciente que viene con malformaciones severas, que sabemos lo que antes llamábamos incompatible con la vida, de ahorita es otra invitación a no llamar nada incompatible con la vida porque eso genera y tiene connotaciones diferentes desde donde se mire. Pero estos pacientes que van a tener expectativa de vida corta y que vamos a hacer planes anticipados de cuidado, ojalá pudiéramos verlos antes de tiempo, prematuros extremos, muy importante desde etapas tempranas, preparar a esta familia, como les digo yo, vamos a prepararnos para lo peor esperando lo mejor, ir como trazando el camino que se puede complicar en cualquier momento. Si las cosas salen bien, pues maravillosa, pero si las cosas se empiezan a complicar, no generar falsas expectativas a las familias desde un comienzo, tratar de ser muy honestos, pero muy empáticos. Acuérdense que la línea entre la honestidad y la crueldad termina siendo a veces muy delgada. Entonces creo que es muy necesario hablarlo de forma temprana, apenas podamos estar frente a esa condición que
sugiere que puede ser limitante, amenazante de la vida o que prevé una expectativa de vida más corta, pues hablarlo con honestidad, con mucha empatía y prepararlos para posiblemente un duelo anticipado. Ok, muchísimas gracias. Nada más una última pregunta porque ya le había dado inicio. Nos preguntaba Frank Monzón si se puede realizar en niveles de atención, en cualquier nivel de atención básicamente. Si se puede realizar en cualquier nivel de atención. La adecuación del esfuerzo. Claro. Sí, digamos que usualmente nosotros no vemos tantos pacientes pues tan complejos en un nivel primario de atención, pero es posible que no alcance a llegar a ninguna otra parte y les toque a ustedes. Por supuesto, yo lo único que les digo es que como esto genera tanta angustia moral, intenten no tomar decisiones solos, intenten no tomar decisiones de forma apresurada, sobre todo. Creo que del afán no queda sino el cansancio. Si ustedes tienen dudas frente a las condiciones, al diagnóstico, al pronóstico, al desenlace, pues tómense su tiempo para tomar las decisiones adecuadas y se puede hacer en cualquier lugar y lo puede solicitar la familia, el médico o el paciente en sí mismo. Muy bien, muchísimas gracias, Moni, gracias por tu ponencia. Hasta luego, gracias, un aplauso.